Salmo 101, Salmo de David. Una oración pidiendo ayuda para andar por el camino de la perfección. Para vivir con integridad se necesitan tanto nuestros esfuerzos como la ayuda de Dios. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo. Yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y a los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado al hermano Jason la lectura del salmo número 101. Muchísimas gracias al hermano Jason por la lectura del salmo número 101. Y vamos a empezar a hacer un pequeño contexto histórico sobre este salmo. En este salmo, ustedes saben que el rey, se cree que este salmo es de cuando se estaba entronizando el rey David. Entonces, en este salmo, él estaba mostrando la actitud, o puede mostrar la actitud que tenía que tener un rey. O sea, la vida, vamos a decir, describe la vida y la conducta de un rey, y esto estaba estipulado, mandado por el Señor. Acuérdense que cuando David hereda el reino no estaba. Es muy fácil cuando uno hereda, yo no sé si le pasó a ustedes, pero por lo menos acá en mi país, en la Argentina, cuando un presidente hereda el reino, ¿está bien? Cuando el presidente hereda el reino, perdón, un presidente hereda un mandato presidencial, generalmente, no sé si le pasa en su país, pero la mayoría lo heredan todo destrozado. Se quejan que el anterior hizo esto, aquello, vendió esto, destrozó, y el nuevo parece traer nuevas soluciones a todo, y todos los que lo votan parece como que él va a solucionar todo. Lo mismo termina después de los 4 años, lo mismo queriendo votar a otro presidente, a ver si va a ser lo mismo, y siempre lo mismo, porque ninguno, lamentablemente, amado, después de la caída, es lo que tenía que hacer Adán, reinar, porque él tenía que ser el profeta, sacerdote y rey, Adán. No lo pudo lograr. Nosotros sabemos que el único que pudo estar sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, que lo vemos en el Salmo 110, es el Señor Jesucristo. El libro de Hechos nos muestra la ascensión y que está sentado a la diestra de Dios Padre es Cristo. Pero nadie puede reinar, vamos a decir, pero nos mostraba que Dios, aquellos que estaban por reinar, tenían que tener cierta vida y cierta conducta, y esto tenía que estar muy ligado con las escrituras, por eso tenían una copia de la ley, ¿sí? Ahora, como sucede en el día de hoy, sucedía en la época de David. Saúl había destruido todo, o sea, sabía que Saúl había oprimido, destruido todo, y acá es donde David hereda esto, vamos a decir, una tierra que había sido dividida, y vamos a decir, el pueblo de alguna forma, aunque tenía sus seguidores, estaban desanimados, y él hereda así, aunque fue creo como 3 veces él, hasta llegar hasta el reinado, empezó a reinar. Entonces vemos que en el reinado de él, por supuesto, cuando usted reina, vamos a decir, yo estoy hablando de mi país, no sé si en lo de ustedes es así, pero cuando uno va, entra
como presidente, él elige quién van a estar con ellos. No sé si será en su país, por lo menos acá en Argentina sí. Lo que van a legislar, los gobernadores, todos los que están ahí, vamos a decir, él elige. Bueno, David, acá vamos a ver que va a desechar a todos aquellos oficiales del rey de Saúl que fueran aduladores, halagadores, hombres, vamos a decir que David no quería tener nada, ningún contacto con estas personas. Él quería vivir una vida, vamos a decir, dedicada a Dios. Él tenía un corazón conforme, y todos sabemos que él, pues, por supuesto, no lo pudo lograr. Pero vamos a ver una diferencia entre un hombre que tiene un corazón dispuesto, dedicado, y no de doble ánimo como Saúl, dice que no, porque me lo dijo, le dijo a Samuel el pueblo, y él estaba dividido. No, no es así. Vemos un líder o un rey que tenía la mente puesta en Dios y en su ley. Por supuesto, un hombre imperfecto, como tantos otros que hubo, pero quería y tenía a su disposición en su corazón. Lástima que el pecado, él estaba reinando, pero lamentablemente todavía el pecado estaba ahí. Reinaba dentro en el sentido de una parte porque es cuando Cristo vino acá y destrozó, o así, rompió el reino del pecado. Pero nadie podía reinar a menos que Cristo venga. Pero estaba mostrando, por lo menos estaba anticipando, yo diría, ese reino glorioso que iba a venir y que ya vino, que era Cristo, ¿no? Pero acá nos muestra por lo menos un poco la disposición que el rey tenía que tener. Y esto no era de acuerdo como quiere, vamos a ver, como él quería que sea, pues Dios ya lo había estipulado, lo había mandado según lo había ordenado. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo número 17, los versículos número 14 al 20, para que tengan una idea, amados, de que esto no es cada uno que puede gobernar o reinar. Escuche, dirá, ¿pero qué me sirve esto, amado? Amado, si usted está haciendo, es un pastor y usted está de acuerdo, está liderando una iglesia, usted es vamos a decir, un cabeza de hogar. Usted no puede hacer lo que quiera. Si usted es un pastor, tampoco. Incluso en las naciones, Dios va a pedir, a aquellos que están gobernando, va a pedir cuentas. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al versículo 20, lo que se esperaba que cómo gobernara un rey según lo que Dios lo había ordenado. Deuteronomio capítulo 17, versículo 20, 14 al versículo número 20. Instrucción acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí. Y como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere, y de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumenta, escuche bien lo que dice acá, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, escuche, en sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón y sobre sus hermanos, y ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces Dios había prometido que iba a venir un rey. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel pidió un rey? Pero dijo, queremos un rey conforme a las demás naciones. No es que estaban pidiendo mal en sentido. Ustedes lo que estaban pidiendo que era un rey conforme a los que tenían las demás naciones. Pero Dios se había prometido que iba a venir un rey. Pero ellos querían un rey y así Dios le dio ¿quién? A Saúl. ¿No? Fíjese que su corazón claudicaba siempre, no era un corazón recto, como lo había ordenado el Señor. Fíjese,
Este hombre, este rey, era el que el Señor, fíjese, sobre ti, al que el Señor escogiere. Y ellos quisieron escoger. ¿Se acuerda que quería escoger? Y ellos quisieron escoger. ¿Escogieron a quién? Al hombre que más grande, de hombros anchos, un hombre parecía poderoso, fuerte, sobresaliente, y era Saúl. Pero cuando el Señor eligió, ¿a quién eligió? No eligió así como el hombre pone la mirada. Entonces, cuando Dios eligió o elige a alguien, ¿qué es? Fíjese, mire cuando el Señor ha utilizado esos jueces, esas personas. ¿Usted cree que utilizó hombres fuertes? Eligió a David, que era un pastorcillo. Eligió lo vil del mundo. No eligió hombres de verdad con algo que se puedan jactar. Pero fíjese, lo que tenía que decir él, estos reyes, lo que tenían que hacer, no aumentar caballos para volver al pueblo de Egipto, ni aumentar caballos. ¿Por qué? Lo que está diciendo que este reino tenía que tener mucha prosperidad, para que su corazón no se vuelva vanidoso, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. ¿Le hace acordar a alguien, un rey, a esto? Salomón, muy bien. Salomón fue el que hizo eso, se desvió. Fue el que tomó muchos caballos, muchas mujeres, muchas riquezas. Y eso es lo que lo desvió a él, porque esas mujeres lo hicieron que se desviara del corazón. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro de qué, una copia de la ley, del original. ¿Por qué? Porque para eso iba a aprender a temer al Dios, porque por medio de las escrituras que aprendemos y vemos la justicia y la santidad de Dios. Pero no solamente tener una copia de la ley, sino para qué, dice, para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue su día su reino y sus hijos en medio de él. Y vemos que estos reinos no se prolongaron, iban cayendo. ¿Por qué? Porque ellos no apreciaron, no guardaron la palabra del Señor. En Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 1 al 3, se dice lo siguiente: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y desde el más grande, y leyó, oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallados en la casa del Señor. Y poniéndose el rey de pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor, y de que irían en pos del Señor, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Esto es lo que tenían que hacer los reyes. Acuérdense, no sé si se acuerdan aquellos que gozaron cuando estuvimos viendo la teología pactual del pacto davídico. Cuando se hacía un pacto, Dios hacía un pacto, en este caso con el rey. Acuérdense del Salmo 89 y de otros salmos, que hablábamos el pacto davídico. Había consecuencias. Si el rey se portaba bien, hacía las cosas bien, entonces el pueblo era bendecido. Pero si el rey se portaba mal, ¿quién era el que iba a pagar? El pueblo perecía. ¿Sí? Había consecuencias. Bueno, esto nos apuntaba también ¿a quién? Al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. Si él cumplía, guardaba la ley, ¿y qué iba a hacer? El pueblo iba a ser bendecido. Por eso fuimos bendecidos con todas bendiciones espirituales, amado. Hoy somos el pueblo de Dios, porque el Rey de Reyes está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y está gobernando y está reinando ahora, hasta cuando venza a todos sus enemigos. Por eso es que es el único que venció, que es el Señor Jesucristo. Y ahí es donde pertenecemos nosotros, a ese pueblo. Pero esto, vamos a decir, en el contexto histórico está hablando de David. Dios se había ordenado y cómo se esperaba que gobernaran estos reyes. Y David tenía ese querer, esa devoción dentro de él. Él decía que lo quería hacer, lo haré. Pero eso, amado, no bastaba. Si ustedes lo ven, esa disposición aparece como 8 veces ahí en el Salmo número 101. Una promesa de vivir rectamente.
lamentablemente no podía hacer esto él. Él quería entender el camino de la perfección, él quería tener integridad en su corazón para andar, no solamente afuera, él decía dentro de la casa, como decía Spurgeon. Spurgeon decía algo así como, cantas himnos en la iglesia como un ángel y vives como un demonio en tu casa, decía Spurgeon. No, amado, la integridad de corazón es en la casa, en medio de la casa, como un cabeza debe gobernar. No puede portarse bien, ir de la mano con su esposa y sus hijitos a la iglesia bien peinadito, arregladito, y después un déspota y un tirano en su casa. La integridad tiene que ser andar en medio de la casa, no poner cosas delante de sus ojos injustas, aborrecer las obras de los que se desvían. Él quería un reino justo, amado David. Eso es lo que quería. No quería ni siquiera que, escuche, si se acercaran a él. No quería tener saber nada con un corazón perverso. Que se acercaran. No quiere conocer. Conocer la palabra es tener una relación con ellos. No quiere escuchar. No quería sentarse para poder gobernar. Porque fíjese lo que le pasó a uno de esos reyes acuérdense que escuchó el consejo de los jóvenes, el de los sabios, ¿sí? Eso es lo malo, amado, porque en la multitud de consejeros, ante las canas y hombres sabios y maduros, es donde, pero cuando usted tiene una relación con estas personas que tienen otro sentir, pueden contaminar. ¿Cuántas películas han visto ahí que están el rey ahí, tiene esos consejeros malos que le hablan ahí? Y ellos se dejan guiar. ¿Por qué se deja guiar el rey o un cabeza? Por sus amigos, por sus familiares. Y el cabeza dice, sí, ¿cómo te vas a sacar? No, porque él no anda, no tiene la copia de la ley. Para gobernar tanto en su hogar, para gobernar en una iglesia, usted tiene que tener la copia de la ley. Por eso nosotros creemos en algo que se llama el gobierno de la iglesia. El gobierno no se trata de lo que al pastor se le ocurre o él tiene una visión de la iglesia, cómo lograr algo. No se trata de eso, amado. Todo está estipulado y mandado en la palabra de Dios. Cómo vivir una vida recta. Es así. La única forma que podemos hacerlo es por medio que el Señor reine en nuestro corazón. Y para eso nosotros, si el Señor reina en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Por eso decía, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, que anden. Este rey que era David, él quería poner los ojos, no quería nadie dentro de su reinado. Escuchen, ni dentro de su casa, ni siquiera un familiar que caminara, justamente que no tuviera nada que ver con el Señor. Era un hombre con un corazón que amaba a Dios. Pero eso no bastaba, amados. Puede haber una gran disposición y un gran deseo. Él no quería que nadie habitara, escuche, versículo número 7, no me lo invento. Estoy leyendo solamente el Salmo nada más. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Él no quería a nadie dentro de su casa que ande mintiendo, haciendo fraude para ganar dinero injustamente. No quería saber nada con el pecado dentro de su casa, él. El que habla mentiras. Y escuche, dice, y versículo número 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. Eso es lo que él deseaba y anhelaba en su corazón. Amados, el deseo es bueno de este hombre, sabemos que no lo pudo lograr. Esto me hace acordar, ¿sabe a qué? Había un hombre que amaba también como David amó al Señor. Y ese fue Pedro. Pedro amaba mucho al Señor. Y decía, Señor, no te aconteja tal cosa. Señor, no te pase eso. No, si todos se apartan, yo no me apartaré, Señor, de ti. Él siempre, y yo creo que esto le salía del corazón a él. Sus sentimientos a veces se oponían de alguna forma a su razonamiento, no pensaba. Y eso era ocasión para Satanás. Por eso que ninguno de nosotros, amados, podemos hacer esto. No alcanzamos la talla. Solamente Jesucristo pudo guardar la ley. Por eso es el único que está reinando.
y reina dentro de nuestro corazón. Entonces, pero esto anticipaba el reino mesiático que iba a ser de quién, del Señor Jesucristo, que iba a venir a reinar. Y vino a reinar ¿a dónde? Vino a reinar cuando llega, ustedes acuérdense en el Nuevo Testamento, en la época donde están Roma reinando. Ellos esperaban un rey que iba a gobernar, que se esperaba un rey como eso. El Señor Jesucristo vino a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a los cojos, en sí los que están muertos de delitos y pecados, ¿sí? Es el único que pudo hacer esto, amado. El único que vamos a decir que pudo andar en integridad de corazón. El único que no puso cosa injusta delante de sus ojos, el Señor. El único que aborreció a los que se desvían. El único que no tuvo un corazón perverso. Se apartaba de ellos y se juntaba con ellos era para predicarles nada más. Al que infama al prójimo, él no aguantaba los ojos altaneros de las personas que eran con un corazón vanidoso, con un corazón orgulloso. Él los enfrentaba. ¿Cuántas veces se le oponían a él? Diciendo, ¿dónde aprendió este? ¿Cómo habla con esa autoridad si no está en el Gran Sanedrín? No tiene los estudios que nosotros tenemos. Y él hablaba, nadie podía decirle, ¿por qué? Porque cada cosa que hablaba estaba escrita en la palabra. Él era Dios mismo. Por eso tenía esa autoridad para hablar. Todo lo que decía era la palabra de su Padre. Por eso decía, nadie habitará dentro de mi casa el que hace fraude y el que habla mentira. Amados, si usted quiere habitar en la ciudad celestial, usted no puede habitar en ese lugar, porque fíjese lo que muestra este rey. Todo esto que está hablando, que aparece que habla de David, está hablando de un reino mesiático que ha llegado dentro ya y todavía no. Y pero esto cuando venga el Señor. Sí, pero ya está reinando. Y si usted dice, bueno, en una iglesia, pero puedo... No, pero Él ya está reinando dentro de nosotros. Si todas estas cosas que estamos nombrando están reinando dentro de su corazón y dentro de su mente, significa que usted, el reino está reinando dentro de usted. Porque fíjate, todo lo que está hablando esto, examínese. Él dice que aborrece qué cosa, las personas que no andan recta, las personas que no son íntegras, una persona que vive hoy sí, hoy no, hoy medio, como medio cocinado, como un cristiano. No es así, o es íntegro y lucha con sus pecados, pero no puede vivir una vida doble faz. ¿Por qué? Porque si verdad el Señor está reinando, dice que no va a soportar, no va a aguantar, Él aborrece las obras de que se desvían. No quiere que se acerque a ninguno, un corazón perfecto, perverso. No conoce al malvado, o sea, no tiene relación con el malvado. Entonces, todas estas cosas es importante que nos examinemos si de verdad está reinando, porque Él está reinando ahora y está reinando dentro de nosotros. Él promete destruir a estas personas, ni siquiera los mira a estas personas que tienen ojos altaneros. ¿Sabe qué es una persona con ojos altaneros? Es una persona que mira así, con ojo altanero, creyéndose que es más que uno. Dice, ¿sabe qué dice? Sí, que mira así. O sea, es una con desprecio. Dice así. Fíjese, dice, miren lo que dice el Señor. Se apartarán de mí a estas personas. No sufriré a los de ojo altanero y de corazón vanidoso. La vanidad de este mundo. Fíjese el rey David. Usted puede escribir todo lo que tuvo y él va a decir vanidad de vanidades. Perdón, Salomón, gracias por la corrección, Salomón. Salomón tuvo todo eso. ¿Y qué pasó? Dijo vanidad de vanidades. El Señor dice, no sufriré al corazón vanidoso, a que ha tenido todas esas cosas. Nada de esas cosas pueden llenar, amados. Mis ojos, ¿de dónde lo pondré? Dice el Señor. Escuche. Estaba estudiando un poco mientras tomaba los mates y miré, y yo me hizo acordar, tengo un cuadrito hace años que me llamaba la atención, me acompañaba para todos lados, tiene muchos años.
Y tiene escrito esto, el versículo número 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Por supuesto que ninguno podemos andar en el camino de la perfección, pero acá habla de la madurez. En el que prosigue y anda en alcanzar, como Pablo dice, no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta, a la perfección, al llamamiento santo que se me hizo. Ninguno, pues, yo no puedo ser perfecto, pero el Señor dijo, ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Entonces debemos procurar alcanzar, andar en ese camino. ¿Qué perfección? Bueno, amado de la madurez. Usted no se puede quedar como 1 año, 2, 3, 4, 5. Tiene que andar en ese camino. Porque para eso fuimos. Y este me servirá. No que yo hablo en lengua, que yo canto lindo. No, eso no le va a servir. Dios no va a utilizar una vasija sucia, que con su boca canta lindo y con su boca maldice, con su boca chismea y con su boca blasfema. Y con su boca dice, oh, llevo arrogándolo y habla en lengua y después con su lengua habla de otras personas. Eso no sirve, amados, son las personas que de verdad procuran alcanzar una madurez espiritual. En eso dice que se pondrá a mirar. No habitará dentro de mí la casa que hace fraude, habla mentira. Dice que de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Amados, esto parece estar hablando de David, y aunque habla de David, sabemos que David no lo logró. Esta esperanza, amados, fíjese, ahora lo voy a hablar un poco, pero antes de concluir esto sabemos que David no pudo lograr esto. Había una buena disposición, había un corazón, dice que conforme al de Dios. Él tenía eso, pero no pudo alcanzar. Ustedes conocen la historia de él con Betsabé, ¿no? Como él cayó con ese pecado, no solo con esa señora, mandó a llamar al hombre, lo embriagó, el hombre se quedó ahí afuera, él quería, que no sabía cómo hacer, quería de alguna forma el hijo que tenía, hacerle poner el hijo a ella y a él, y no lo pudo lograr. Entonces fue y habló a los generales que lo mandaran al frente, se fueran para atrás para que él que muriera, y murió. Amados, aunque ese hombre fue perdonado, fue disciplinado. Hay una consecuencia por esto. Él no estaba en el frente de batalla cuando tenía que estar en el frente de batalla. Y eso es lo que sucedió con David. Pero aún así él tenía un corazón conforme al de Dios. Y es más, amados, de este rey es donde viene el Rey de Reyes, que es el Señor Jesucristo. Con sus imperfecciones, como muchos otros más, vemos un linaje de pecadores, donde viene aquel que iba a librar a esos pecadores, que era el Señor Jesucristo. Y este es un hombre con un corazón dispuesto a liderar. Yo le voy a decir algo, si usted está queriendo liderar o está queriendo pastorear una iglesia y quiere hacer como este rey, no le va a resultar fácil. Si usted quiere despojar a los tiranos, usted quiere despojar a los que buscan llenarse con el diezmo y los dineros, usted quiere despojar a aquellos que quieren grandes reinos y grandes iglesias, le puedo asegurar que es muy posible que se quede solo. Como el Rey de Reyes se quedó solo a lo último. Entonces, andar en integridad, es muy difícil mantener un gobierno eclesiástico, es muy difícil mantener un matrimonio así. ¿Por qué? Porque no todos quieren conformarse así, no todos quieren tener una copia de la ley. Entonces, vemos como David, a pesar de que tenía eso, tenía no solo los oponentes de afuera, él tenía sus oponentes internos, que eran sus pecados. Y vamos a decir, su buena disposición no le sirvió por el pecado que él tenía. No solo eso, él tampoco disciplinó a Amón y a Absalón, creo que eran sus hijos, por los pecados. El Señor vemos que después le quita la vida a cada uno de ellos y empezó a pagar, vamos a decir, las consecuencias. Tuvo problemas con los generales de Joab, a Abisaí, el consejero Abitofel también, que lo traiciona a él. Y aún así, amado, él reinó por 40 años este hombre. Aún así. Y murió en su vejez. Pero tenía un corazón conforme al Señor. Y eso es lo que vemos. Y aún así, vamos a decir,
no pudo cumplir todo lo que quería en su corazón, pero anticipaba un reino que iba a llegar, un reino que iba a entrar, y escuchamos en Mateo 4:17 cuando dijo él: arrepentíos de vuestros pecados porque el reino de Dios se ha acercado. Y ese era el Hijo de Dios, que él sí, como dice Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 13, en el capítulo 2 habla Pedro, capítulo 13 habla Pablo, y nos muestra que él sí. Y acuérdense, no sé si se acuerdan, creo que es en Hechos capítulo 2, denme un segundo porque lo estoy buscando de memoria, pero creo que es en el versículo número 2, donde Pedro está hablando de esto, y fíjese, hablando de David incluso, porque de David dice él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hablando, bueno, después habla de Salmo 16, pero por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza, porque no dejarás mi alma. Bueno, está hablando del Salmo número 16, pero Pedro más adelante en los versículos número 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro estaba con nosotros hasta ahora, en el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado a su descendencia en cuanto a la carne, que levantaría al Cristo para que se sentaran en su trono. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor, a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amados, el Señor Jesucristo vino, vivió una vida justa y santa de las demandas de la ley, murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Venció a aquel que tenía el reinado de la muerte y del pecado. Hay perdón en él. Y si esto es verdad, escuche, antes de ir cerrando, fíjese lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Hay una esperanza, amado, de un reinado. Que usted dirá: ¿dónde está que no lo vemos? Él está sentado a la diestra de Dios Padre Poderoso, reinando. Y quizá usted no lo vea, pero ahora está reinando dentro de nosotros, en su iglesia. No importa si es grande, Él está reinando ahí, en cada cristiano y en cada cristiana. Y hay una esperanza que tenemos nosotros, que es en Apocalipsis capítulo número 21, versículo número 27. Si usted dice que pertenece a este reino, usted es un hijo y una hija de Dios, escuche. Y si usted no es cristiano o una hija de Dios, también escuche esto. Se promete una nueva Jerusalén, una ciudad celestial, donde llevarán a la gloria y la honra de las naciones en ella. Pero no cualquiera va a entrar. Escuche lo que dice. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La única forma de entrar en esa nueva ciudad celestial, que ya está en el sentido, podríamos decir, espiritual, pero algún día va a ser física, algún día Él va a descender y todo esto va a ser renovado, tanto cielos nuevos y tierra nueva. Y Él va a descender, amado. Téngalo por seguro. Aquel que dijo que iba a venir, vino. Y aquel que subió a los cielos, téngalo por segundo, que dijo los ángeles, así que vieron que subía, va a descender, va a volver algún día, amados. La pregunta es si usted va a estar ahí. Porque para formar parte de este reino dice ninguna cosa inmunda.
Lo que sucede es que todos nacemos inmundos, muertos en delitos y pecados. La única forma de entrar es ser investido con justicia y santidad que Él provee nada más. Ser lavado y limpiado con su sangre en el Calvario. Hay perdón en Él. Hoy es un tiempo de gracia, amados. Ninguno, mirá, ninguno ni David tenía este corazón dispuesto y no lo pudo lograr, no lo pudo, amado, lograr ni siquiera el primer hombre que fue creado a la perfección, que fue Adán, no lo pudo lograr ni siquiera Sansón, que fue un hombre fuerte, con sus debilidades por las mujeres, Adán por escuchar a la mujer y hacer lo que ahí, él no obedeció a Dios. Ni este hombre perfecto, ni este hombre fuerte, ni David, que era el rey que con un corazón conforme al del Señor, ni con toda la sabiduría de Salomón se vio con las mujeres. Nadie. Ni el pueblo de Israel, que fue este falso profeta, dijo, ¿cómo lo podemos vencer? Bueno, entrégalo a las mujeres. Y fueron así. Satanás anda como león rugiente, nadie puede, solamente el Señor Jesucristo venció. Y es por medio de Él que esperamos un reino de verdad, que vamos a estar por Él por los siglos de los siglos. Pero ni siquiera este hombre que buscó al Señor honrarle y ser un buen líder, nadie puede, amados, fuera del Señor Jesucristo. Por eso que es un tiempo de gracia para ir cerrando ya, que este salmo nos describía o nos mostraba el reino del Señor Jesucristo, un reino mesiático que ya ha llegado. Nos prometía, vamos a decir, que solamente el Señor Jesucristo iba a vivir esa vida santa, esa vida perfecta. ¿Por qué lo digo, amados? Porque lamentablemente hay por ahí algunas personas que malinterpretan escatológicamente que se está levantando un tercer templo, que se van a volver a hacer sacrificios, y nada de esas cosas van a salvar, amado, ni siquiera como sacrificios recordatorios. Solamente es el Señor Jesucristo que venció, y en su segunda venida Él va a erradicar por completo el mal y lo que esperamos los cristianos. Va a erradicar para siempre el pecado y nunca más se va a levantar. Seremos glorificados totalmente, limpiados totalmente, aunque ya fuimos perdonados, tendremos un cuerpo de verdad glorioso. Y esperamos esa segunda venida, pero mientras ya nosotros anticipamos, hemos sido regenerados, y nosotros tenemos nuestra copia de la ley, leemos su palabra, nuestra mente tiene que seguir renovada, nuestro entendimiento, para no conformarnos a este mundo de tiranía que está por Satanás. Así que el Señor nos ayude no a vivir una vida de obediencia para ser salvos, pero si fuimos salvos, de verdad nosotros debimos conforme a las ordenanzas de ese Rey que ya está reinando y ya está gobernando en nuestra mente y en nuestros corazones. Que tengan un bonito día y nos vemos el próximo sábado con otro salmo, que es el Salmo número 102.